Muy buenas tardes mi gente, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos con un nuevo capítulo más y aquí su amigo Mundano Fanfi. Eh, Déjenme darle una palabra de consejo y dice así: vive hoy como nadie quiere para luego vivir el mañana como nadie puede. Se los dejo ahí, vamos con el capítulo. Igual créditos y derechos de autor. La historia La ira del Sekiryu-Tei es una obra escrita por Mundano y Fanfic y publicada en plataformas digitales como parte de una narrativa original. Todos los derechos sobre los personajes, mundos y elementos originales pertenecen exclusivamente al autor. El autor solo reclama propiedad sobre los personajes, eventos y elementos creativos desarrollados en esta obra, mientras que cualquier inspiración de mitología o referencias culturales pertenece a sus respectivos creadores y fuentes originales. Igual lee más contenido del autor en YouTube y otras redes. Igual uso del contenido. Este material se presenta bajo los principios de uso justo, fair use, con fines educativos, críticos, de análisis y difusión no comercial. No se pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficios económicos mediante el uso de material de terceros. Sinopsis de la ira del Sekiryu-Tei. En un mundo donde dragones ancestrales y humanos conviven en tensión, un joven guerrero llamado Kael descubre la existencia del Sekiryu-Tei, un dragón legendario cuya ira puede destruir civilizaciones enteras. Lo que parecía una leyenda se convierte en una amenaza real cuando fuerzas oscuras buscan despertar al Sekiryu-Tei para sus propios fines. Kael deberá aprender a controlar su destino, enfrentarse a enemigos insospechados y comprender el verdadero significado de poder y responsabilidad antes de que el mundo quede reducido a cenizas. Entre pruebas, antiguos guardianes y fuerzas sobrenaturales, Kael no solo deberá controlar su ira interna, sino también tomar decisiones que afectarán el equilibrio entre destrucción y creación. La ira del Sekiryu-Tei combina fantasía épica, acción intensa y desarrollo profundo de personajes, presentando un mundo original lleno de dragones, magia y mitología propia. Ideal para fans de fantasía épica y mundos originales, protagonistas con poderes excepcionales, combates titánicos y escenas sobrenaturales, mitología inventada y reinterpretación de leyendas, tramas con giros, secretos y profecías. Igual y advertencia de contenido. Esta historia puede contener lenguaje fuerte, violencia intensa de fantasía, escenas sobrenaturales y fantásticas, situaciones de tensión emocional y moral. Capítulo 15. El último foco. El mundo ya no era el mismo. 6 de los 7 focos habían sido restaurados, y con ellos, el equilibrio del caos comenzó a reestructurar la realidad. Los mares se calmaron, los desiertos florecieron, las montañas dejaron de rugir con furia, y el cielo recuperó un matiz puro que no se veía desde siglos atrás. Pero Lyra sabía que aún faltaba el más peligroso. El séptimo foco, el que flotaba más allá del cielo. El foco que contenía la esencia misma del Sekiryu-Tei. No hay registros de su ubicación, dijo Reos, mientras ajustaba su armadura con un tono preocupado. Los otros tenían un punto de anclaje en la tierra, pero este parece estar suspendido entre planos. Lyra, con la runa de los 6 focos brillando en su piel, cerró los ojos. No está fuera de nuestro alcance. Está dentro de nosotros. Reos arqueó una ceja. ¿Dentro? ¿Quieres decir y? Kael selló el séptimo foco en el corazón del linaje Sekiryu-Tei. Es la fuente del fuego blanco y del caos absoluto. El viento sopló con una fuerza sobrenatural, levantando el polvo y creando remolinos de energía que vibraban alrededor de ambos. La voz del dragón interior resonó en la mente de Lyra, profunda y grave. El último foco es tu reflejo. Si lo enfrentas, verás lo que podría ser o lo que temes convertirte. El ritual comenzó al amanecer. En el templo de la eternidad rota, Lyra se arrodilló frente al círculo de sellos dracónicos. 6 orbes de luz, los focos purificados, flotaban a su alrededor, girando en una danza armoniosa. Reos la observaba desde la distancia, con la lanza en mano. Sabía que no debía intervenir. El último paso debía hacerlo sola. Lyra apoyó las manos en el suelo, activando los sellos. Un estruendo se extendió por los cielos. Las montañas se agrietaron. El aire tembló. Y del círculo de energía emergió una figura. Una silueta idéntica a Lyra, pero envuelta en fuego negro y alas hechas de sombras ardientes. Soy tú, dijo la copia con una sonrisa cruel. La verdadera portadora de la ira del Sekiryu-Tei. Lyra se levantó lentamente. No. Eres la parte que quise olvidar. El suelo se fracturó bajo sus pies. El cielo se volvió carmesí. Ambas se lanzaron una contra la otra, y el choque liberó una onda expansiva que desintegró el templo a su alrededor. El combate fue más que físico, cada golpe, cada destello, representaba una emoción reprimida. La culpa, el odio, la soledad, la rabia, el deseo de venganza por Kael. La Lyra oscura reía mientras la original caía una y otra vez. Siempre has tenido miedo de tu poder, dijo su reflejo. De lo que podrías hacer si lo liberarás por completo. Porque sé lo que destruye, y jadeó Lyra, levantándose. Pero también sé lo que puede crear. El fuego blanco comenzó a cubrir su cuerpo, mezclándose con el negro del reflejo.
Ambas energías colisionaron, entretejiéndose en una danza de destrucción y renacimiento. El suelo se transformó en un océano de fuego líquido. Las estrellas titilaron en el cielo rojo. Y en ese instante, Lyra comprendió. No debía destruir a su otra mitad. No puedo matarte, dijo, bajando su espada. La sombra rió. ¿Por qué no? ¿Tienes miedo? No. Tengo fe. Lyra extendió su mano. Su reflejo dudó. Por primera vez, la sombra tembló. Somos lo mismo, dijo Lyra. Fuego y oscuridad. Orden y caos. Negarte sería negar lo que soy. Las dos se tocaron. El fuego se fusionó. El cielo rugió como un dragón despertando de un sueño eterno. Y entonces ocurrió. El fuego blanco y el negro se convirtieron en una sola llama dorada. Una llama que no destruía, sino que transformaba. Reos observó desde lejos, incapaz de acercarse. Cuando la luz lo envolvió todo, solo se escuchó un último rugido y el rugido del Sekiro-Yuntai. Cuando el resplandor se disipó, Lyra estaba de pie en medio del cráter que alguna vez fue el templo. Su cabello brillaba con reflejos dorados y su armadura ardía suavemente con energía pura. Las runas de los 7 focos resplandecían en su piel. El 7º foco se había completado. El equilibrio estaba restaurado. Lyra levantó la vista. Una aurora dorada recorría el cielo, marcando el renacer del mundo. Y en el horizonte, el espíritu de Kael apareció entre las luces. Has hecho lo que yo no pude, Lyra. Has aceptado tu ira y la has convertido en fuerza. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. No lo hice sola. Reo se acercó, apoyando su lanza en el suelo. Entonces, ¿y ya terminó? Lyra miró el horizonte. No. Apenas comienza. El mundo renació, pero aún debe aprender a vivir sin miedo. Nosotros seremos su guía. El viento arrastró las últimas brasas del caos, y el rugido del Sekiro-Yuntai resonó por última vez, no como un grito de furia, sino como una canción de libertad. El amanecer llegó sin ruido. El cielo, alguna vez teñido por la furia del caos, ahora era un vasto océano dorado que respiraba calma. Las llamas del Sekiro-Yuntai habían desaparecido pero su esencia seguía viva en cada rincón del mundo. Lyra permanecía de pie sobre los restos del templo de la eternidad rota, observando cómo la luz del nuevo sol se extendía por los valles. La tierra, antes herida, volvía a florecer. Las montañas que habían sido destruidas se reconstruían lentamente bajo la voluntad de la energía restaurada. Reo se acercó, con su lanza ahora fracturada. Nunca imaginé ver un amanecer así, dijo en voz baja. Lyra sonrió débilmente, todavía con rastros de fuego dorado en sus ojos. Ni yo, el equilibrio no es la ausencia del caos, Reos. Es aprender a convivir con él. Reos asintió, mirando el horizonte. Entonces, ¿y qué sigue ahora para nosotros? No lo sé, respondió ella. Pero sé que Kael quería que el mundo tuviera la oportunidad de elegir su propio destino. Y eso comienza hoy. Durante los días siguientes, el fuego del Sekiro-Yuntai se extendió como una energía sagrada. Donde antes había ruinas, brotaban bosques. Donde antes había oscuridad, nacían nuevas formas de vida. Los mares se limpiaron, y los cielos se despejaron de toda mancha. Los pueblos comenzaron a reconstruirse. Las razas que habían estado en guerra, humanos, draconianos, guardianes, espíritus antiguos, se reunieron bajo un solo estandarte. La promesa del equilibrio. Lyra fue nombrada guardiana del renacimiento, una figura espiritual más que militar, símbolo de la unión entre los mundos. Pero, a diferencia de los héroes de antaño, no buscó poder ni adoración. Su única misión fue proteger la armonía naciente, sin imponerse sobre ella. Reos, por su parte, se convirtió en el vigía del umbral, encargado de mantener las fronteras entre la realidad física y la energía dracónica, evitando que los restos del caos sin forma volvieran a manifestarse. Ambos entendían que el fin de la guerra no era el fin de su camino. Una noche, Lyra caminó hasta el lago donde había visto por primera vez su reflejo fusionarse con la sombra. El agua estaba calma. En la superficie, el reflejo de su rostro brillaba con un tono dorado y sereno. Cerró los ojos y habló en silencio. Kael, y lo logramos. Pero no de la forma que imaginabas. No detuvimos al caos y lo transformamos. Una brisa cálida recorrió el lago. Y por un instante, escuchó la voz de Kael entre los ecos del viento. Eso es lo que siempre debiste hacer, Lyra. El Sekiro-Yuntai no nació para destruir y nació para enseñar a los mundos que incluso la ira puede ser luz. Lyra sonrió, una lágrima cayendo por su mejilla. El dragón interior permanecía dormido en su pecho, no como una bestia encerrada, sino como un corazón compartido. Semanas después, en el santuario del equilibrio, los 7 focos fueron colocados en un nuevo altar. Cada esfera brillaba con una tonalidad distinta, pero juntas formaban un anillo perfecto. Era la unión del fuego, la sombra, el agua, el viento, la tierra, el metal y el espíritu. Lyra y Reos observaron el resultado final. El altar pulsaba como si tuviera vida propia, como si el mundo entero respirara a través de él. El ciclo ha cerrado, dijo Reos. No, corrigió Lyra suavemente. Se ha abierto uno nuevo. Al decirlo, una llamarada dorada recorrió el altar, marcando el comienzo de la nueva era. La era del Fénix dracónico.
Los antiguos juramentos de guerra fueron disueltos. Los dragones, antes temidos, se convirtieron en símbolos de sabiduría. Las ruinas del caos fueron reconstruidas como templos de meditación y enseñanza. El Sekiryu Utei ya no era sinónimo de destrucción, sino de renacimiento. Esa noche, Lyra se sentó sobre un acantilado, observando la luna dorada reflejarse en los ríos. Reos la acompañó, dejando su lanza clavada en la tierra. ¿Crees que volverá a despertar alguna vez?, preguntó él. Lyra alzó la vista al cielo, donde una constelación con forma de dragón brillaba intensamente. No mientras el mundo recuerde por qué luchó. Pero si alguna vez vuelve a rugir y significará que aún queda algo por aprender. Ambos guardaron silencio. El viento soplaba suave, como si el mismo Sekiryu Utei respirara con ellos. Lyra cerró los ojos y sintió el calor del fuego dorado en su interior. Ya no era una llama que consumía. Era una que daba vida. El ciclo había terminado. Y el verdadero legado del Sekiryu Utei acababa de comenzar. Pasaron los años. El fuego del Sekiryu Utei se convirtió en historia, y la historia, en leyenda. El mundo, una vez dividido por guerras y miedo, aprendió a respirar bajo una sola verdad. El equilibrio no se impone, se comprende. Las nuevas generaciones crecieron bajo cielos tranquilos, sin conocer el rugido del dragón que alguna vez partió las montañas ni las sombras que devoraban los cielos. Y sin embargo, en lo más profundo de su sangre, todos llevaban un fragmento de aquella llama dorada. El santuario del equilibrio se convirtió en el corazón del nuevo mundo. Allí, los 7 focos permanecían suspendidos sobre un altar eterno, girando en armonía, como 7 estrellas guardianas. Eran protegidos por una orden que surgió bajo la guía de Lyra y Reos, los custodios del Fénix. Su tarea no era guerrear ni conquistar, sino preservar el conocimiento, enseñar el control de la energía vital y mantener la conexión entre los reinos. Ya no existían monarcas ni imperios, sino consejos guiados por sabiduría y voluntad compartida. El fuego del Sekiryu Utei había transformado incluso la naturaleza de la magia. Lo que antes era caos puro, ahora fluía como energía creativa. Daba vida a nuevas formas de arte, tecnología espiritual y vínculos entre especies. El mundo había renacido en cuerpo, alma y propósito. Lyra se convirtió en una figura legendaria, aunque pocos la veían ya. Su presencia se volvió etérea, casi divina. Se decía que habitaba en las altas cumbres del Fénix, donde la energía del dragón mantenía un templo oculto entre las nubes. Allí meditaba, conectada con el fuego dorado que una vez casi la consumió. Su cabello, ahora blanco con reflejos dorados, caía como una cascada de luz. Sus ojos eran el reflejo del amanecer, calma, poder y sabiduría. En las noches de luna llena, los niños del mundo se reunían alrededor de las hogueras y escuchaban a los ancianos contar historias sobre ella. Dicen que la guardiana del Sekiryu Utei aún vigila el mundo. Que si el equilibrio se rompe, su fuego volverá a rugir, y el dragón dorado volverá a volar entre las estrellas. Reos, por su parte, no desapareció. Se convirtió en el primer gran custodio. Sus enseñanzas fueron escritas en los códices del umbral, donde relató la historia de la guerra del caos y la ascensión del dragón dorado. Antes de morir, dejó una última inscripción. No teman a su ira, porque en ella también habita la justicia. No teman al fuego, porque en él también nace la vida. El Sekiryu Utei no es un dios ni un monstruo y es el reflejo de lo que elegimos ser. Sus palabras se convirtieron en el principio fundamental de la nueva era. Las academias del mundo enseñaban esa frase como la base de la filosofía moderna. 100 años después, un niño nació con un pequeño tatuaje en forma de dragón dorado sobre el pecho. Cuando lloró por primera vez, el aire se estremeció con un leve rugido en el cielo. Los sabios del santuario lo tomaron como señal. La llama del Sekiryu Utei había vuelto a despertar y no para destruir, sino para guiar. Lyra, desde las alturas del Fénix, abrió los ojos después de un siglo de meditación. Una sonrisa cruzó su rostro. Así que ha comenzado de nuevo y a su alrededor, el templo brilló con fuego dorado. El dragón del equilibrio rugió suavemente dentro de su alma. Y mientras la aurora iluminaba el mundo una vez más, Lyra murmuró: el fuego nunca muere. Solo espera y al siguiente portador. Desde entonces, el mito del Sekiryu Utei se convirtió en símbolo eterno del equilibrio. Cada generación contaba la historia de cómo una joven llamada Lyra convirtió la ira en esperanza, y cómo su fuego cambió el destino de todos los mundos. El dragón dorado se volvió una constelación fija en el firmamento, conocida como el corazón del Fénix. Los viajeros, al verla, hacían una plegaria. Que mi fuego no destruya y sino ilumine. Y así, el rugido del Sekiryu Utei nunca volvió a ser un grito de furia, sino un canto de renacimiento que acompañó a la humanidad por milenios. El equilibrio había trascendido la vida y la muerte, el tiempo y la materia. Y en el eco de los vientos, aún podía escucharse la voz de Lyra, firme y eterna. No temas a tu ira y porque en ella puede arder tu verdad. El tiempo, eterno e implacable, siguió su curso. Siglos pasaron desde la última vez que el fuego dorado del Sekiryu Utei ardió sobre la tierra. Los pueblos prosperaron.
Los nombres de Lira y Reos se convirtieron en mitos, y los templos erigidos en su honor se transformaron en lugares de aprendizaje, donde los sabios enseñaban que la fuerza no debía dominar, sino servir. El dragón dorado, cuya figura una vez cubrió el cielo, era ahora una constelación fija. Cada noche, los niños miraban su brillo y se preguntaban si alguna vez volvería a rugir. Nadie sabía que, incluso dormido, el Sekiryu-Tei nunca había abandonado el mundo. Porque el fuego eterno no muere. Solo espera. En el corazón del continente, donde alguna vez se alzó el santuario del equilibrio, un grupo de jóvenes